Buenas, bienvenidos a este tema que vamos a abordar. El tema es la imputación plena. Como habíamos hablado anteriormente, este es el esquema de la estructura de la responsabilidad extracontractual del Estado. Tenemos que, en principio, existen dos elementos relevantes que son el daño, que debe revestir una característica antijurídico, y el segundo elemento, que es la imputación plena. Hablaremos solamente sobre la imputación plena. Esta imputación plena se divide en dos líneas. Una primera línea o un primer marco, que es la imputación material, fáctica, que hace referencia o responde a la pregunta cómo se le atribuye un resultado a un determinado sujeto. Y en el segundo nivel tenemos la imputación jurídica o subjetiva, que hace referencia a por qué debe responder un determinado sujeto. En ese orden de ideas, empecemos con la imputación material. Dentro de la imputación material tenemos que podemos atribuir un resultado a un determinado sujeto a través de la acción y a través de la omisión. Dentro de la acción tenemos 4 teorías genéricas a través de las cuales se puede hacer el proceso de atribución causal. Cuando hablamos de acción o hablamos de causalidad, estamos hablando de atribuir energía positiva a un determinado elemento para poder generar un daño. Como por ejemplo, si yo tomo este cuaderno y lo lanzo hacia un determinado sujeto y lo daño su cabeza con esa actuación, yo estoy actuando desde el plano de las leyes de la naturaleza a efectos de imprimirle una energía positiva a un elemento y dañar. ¿Cómo explico yo eso? A través de 4 teorías específicas que nos señala la teoría de la responsabilidad, que son la primera, la teoría de la equivalencia de condiciones. ¿En qué consiste esta teoría de equivalencia de condiciones? Pues naturalmente en que todas las causas son importantes y equivalentes para poder producir un resultado. Ejemplo, Juan tiene a Pedro y Pedro sale a conducir su vehículo. Pedro atropella a un tercero. Entonces, como Pedro atropelló a un tercero y a Pedro lo tuvo Juan, el hecho de que Juan haya tenido a Pedro también hace parte de la relación causal para la producción del daño. Es decir, no existe un límite en el tiempo o en el regreso de las causas para la producción del daño. Se configura un infinitum in regreso. Tenemos otra teoría, que es la teoría de la causa próxima. Esta causa limita en el tiempo cuál es el suceso más importante. Y el tercer elemento sería la causa eficiente. ¿Cuál es esa causa eficiente? Pues no solo el hecho relevante en el tiempo, sino cuáles son las circunstancias específicas que contribuyeron a la producción del daño. En este ejemplo, que Pedro podría haber no habría hecho el mantenimiento adecuado del vehículo, que sus llantas estuvieran lisas, que sus frenos no estuvieran óptimos para la conducción, que se hubiese distraído en el momento de la producción del daño. Entonces, si bien todas esas causas son importantes, existe una que es la más relevante, que Pedro le entró una llamada al momento en que se produjo el choque, y el hecho de que Pedro se distrajo generó el daño. Entonces le es atribuible a Pedro bajo esa teoría de causa eficiente. Bajo la teoría de la causa adecuada, esta es la teoría que utiliza el Consejo de Estado para poder atribuir resultados desde el punto de vista óntico, desde las leyes de la naturaleza o del plano de la física. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué diferencia tiene esta teoría de la causa adecuada? Hace referencia a que tiene 2 factores importantes. ¿Cuáles son esos 2 factores? El conocimiento en el tiempo que debía haber tenido el agente, la cognoscibilidad del agente y la actuación positiva del agente en relación con esa situación. Ejemplo, un bus de servicio intermunicipal es asaltado por unas personas, encañonan al conductor del bus y le dicen que pase por el peaje sin parar, que se lleve el peaje. Y del otro lado del peaje hay un retén militar.
le da la orden de pare, no para, sigue de largo y los militares abren fuego contra el bus. Entonces, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, habría que ver si para los militares era cognoscible la situación que estaba pasando dentro del bus para que tomaran la decisión de abrir fuego en relación con ese bus. Naturalmente, para los militares solo están viendo que se le está dando una orden de pare y el bus no está parando, para lo cual deben detener el bus porque se vuelven compulsivas esas órdenes y evitar un aumento del riesgo para las otras personas en sociedad. Están cumpliendo su función, pero dentro de su percepción ellos no saben lo que está ocurriendo. Entonces, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, no sería atribuible esa sucesión, esa acción, pese a que hay, desde el punto de vista de las leyes causales y naturales, un segmento próximo a la causación del daño. Es necesario aclarar que para los años 90, para el año de 1991, con la nueva Constitución y el escenario de los nuevos valores y la conformación de esa cláusula general de responsabilidad extracontractual del Estado, se introduce la posibilidad de que el Estado pueda ser responsable no solo por la acción, sino por la omisión de sus agentes en las entidades públicas, de tal manera que cuando se empiezan a presentar los actos de terrorismo y se empiezan a enjuiciar a la administración por las omisiones que se presentan en relación con los deberes de actuación, el Consejo de Estado llega a un escenario donde las teorías causales se volvieron insuficientes para poder establecer una responsabilidad respecto a esos escenarios, es decir, respecto al escenario de omisión y frente al incumplimiento de los deberes obligacionales de las instituciones respecto a la actuación generadora de daño de terceros. Entonces tenemos que el Consejo de Estado empieza a echar mano de las teorías de la escuela funcionalista del derecho penal alemán, por la teoría causalista, la teoría finalista y finalmente por la teoría funcionalista, dentro de la cual advierte o se trae las teorías del funcionalismo moderado de Roxin y las del funcionalismo radical de Jacobs, las mezcla en un sincretismo y pese a que no utiliza la imputación objetiva en los dos niveles para los cuales está constituida la imputación objetiva y las dos caras de la moneda, la atribución y la limitación de resultados, genera una situación ecléctica de teorías como son la del riesgo permitido, principio de confianza, posición de garante, acción a propio riesgo, fin de protección de la norma y protección de regreso, las cuales podemos encontrar en algunas sentencias de la Corte Constitucional y en muchísimas sentencias del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, en relación con el riesgo permitido, tenemos que se produce el riesgo jurídicamente desaprobado cuando las actividades que están permitidas y que generan riesgo por parte de la sociedad pasan de una actuación legítima a una ilegítima, como por ejemplo cuando el uso de redes de energía eléctrica, que es una actividad permitida, se vuelve jurídicamente desaprobada por la falta de atención de esas redes. El principio de confianza, cuando un policía de tránsito que tiene un rol de protección y de acatamiento de normas se vuelve el semáforo. La posición de garante, cuando yo pongo en conocimiento al Ejército Nacional de que hay una situación de un acto de terrorismo y el Ejército Nacional omite, teniendo la capacidad evitadora, realizar o desplegar las acciones tendientes a esa evitación del daño. La acción a propio riesgo se asimila entonces a la culpa exclusiva de la víctima. La prohibición de regreso hace referencia a que las personas que hayan participado al margen de una conducta dolosa en la actividad se les pueda considerar partícipes en esa acción. Eso lo explicaremos en otra cápsula. De igual manera, el fin de protección de la norma, de que las normas para las cuales fueron concebidas se apliquen de la manera adecuada. Esto hace relación más bien a un proceso de desviación del concurso causal, como se puede presentar en el hecho de un tercero.
donde es un tercero el que genera la actuación o una situación que está al margen de la conducta de la gente, lo que produce el daño. Finalmente, podemos hablar del segundo elemento, que son las imputaciones o la imputación jurídica, que tiene dos regímenes, régimen de responsabilidad objetivo y régimen de responsabilidad subjetivo. El primero, compuesto por la falla del servicio, que puede ser simple, presunta, probada y anónima. Y el segundo régimen, que es el régimen de responsabilidad sin culpa objetivo, compuesto por el daño especial, fundamentado en el desequilibrio anormal de las cargas públicas, y el segundo título jurídico de imputación, que pertenece al régimen de responsabilidad objetivo, que es el riesgo excepcional, que también puede estar compuesto por el riesgo peligro, riesgo beneficio, riesgo alio o riesgo conflicto. Bueno, hasta aquí esta parte del tema. Los invito a que sigan explorando otros materiales. Muchísimas gracias.